Buenos días con todos, ¿cómo les va? ¿Se me escuchan? Buenos días, Inge. Sí, se le escucha. Chévere, entonces vamos a empezar con la lista. Está Mauro Ávila, Sí, Inge, presente. Alexis Ayo, alguien si le ve a Ayo, dígale que ya tiene con hoy tres faltas. Andrés Valdeón, Presente, profe. Carlos Basantes, Presente. Daniel Borja, Presente, Inge. Marco Ceballos, Presente, Inge. Jonathan Chilig, Lenin del Salto, Presente, Inge. Shakira Gaibor, Presente, Inge. me he saltado José Freire, Profe, presente. Pamela Hidalgo, Presente, Inge. Ariel La Torre, Presente, Inge. Jofre Montenegro, Presente, Inge. Ana Paredes, Presente, Inge. Santiago Remache, Presente, Inge. Diego Reyes, Presente, profe. Jorge Reyes, Presente, Inge. Nicolás Sánchez, Presente, Inge. Diego Taimal, Presente, Inge. José Tinoco, Presente, Inge. Dani Valdés, Presente, ingeniero. Eric Llanes. Presente. Presente, ¿Alguien Inge. ¿Alguien llegó atrasado? Yo, Inge, por favor. Ya. Listo, entonces. Ya les actualizo. Les voy a mandar ahora el primer trabajo, en donde quiero que ustedes hagan una revisión de todos estos componentes de aquí, en donde tenemos la cavitación, que es un concepto que algo empezamos a ver ayer, con la carga neta positiva de succión, lo mismo. La maquinaria hidráulica, o sea, la carga desarrollada por el rodete, parámetros típicos de la máquina. Esta parte muy por encima son parámetros mecánicos, donde yo quiero que ustedes simplemente consulten qué parámetros son estos, ¿sí? De dónde salen y nada más. En cambio, en cavitación si quiero un desarrollo un poco más elaborado. Los cárcamos de bombeo. ¿Qué son los cárcamos de bombeo? ¿Cómo se calcula un cárcamo de bombeo húmedo? Y la instrumentación complementaria, ¿qué tipo de elementos contiene este análisis de la instrumentación complementaria? Entonces les voy a abrir un espacio en el aula virtual. Que ya está abierto, en donde es las consultas de la unidad 1, hay que hiciera estos trabajos. A ver, déjenme reviso cómo les he puesto en la unidad 2. Ahí. En la unidad 2 es lo que les he abierto. Está como trabajo del primer bimestre para que me pongan ahí. Entonces de una vez les voy a poner la temática.
Listo, entonces ya les estoy ubicando todo. Dentro de la descripción del trabajo 1 les he puesto todos los elementos que tienen que estar incluidos. Y listo, entonces ya está listo. Pero les voy a dividir mejor, ahorita que lo pienso. Ya, entonces en la unidad 2, porque ya en cuestión de tiempos estaríamos ingresando el periodo de la unidad 2, les he puesto el trabajo ahí, pero quiero que me pongan todo lo que está dentro del trabajo 1, que sería lo que es la cavitación, lo que son los cárcamos de bombeo y la instrumentación complementaria entraría dentro del trabajo que está como trabajo 1, que es un trabajo yo espero más elaborado, un trabajo con detalle y es el trabajo que tendrá mayor importancia sobre el puntaje del primer bimestre. En lo que es la consulta, quiero que le suban como consulta de la unidad 1 la revisión de estos términos, de todos los parámetros típicos de una máquina y de la carga desarrollada por el rodete. ¿Sí está claro ahí? Sí, profe. Listo, entonces es un trabajo por grupo, tanto de la consulta como del trabajo 1. Así que no es tan elaborado, no es tan largo, más bien dicho, pero sí espero algo bien detallado, bien analizado, especialmente cuando hablamos del trabajo 1. Esta parte de la consulta es bastante simple, esto sí, bastante básico. Para mi gusto es un tema que no es demasiado importante para nosotros porque es más el punto de vista mecánico del equipo hidráulico. Entonces no quiero destinarle tampoco demasiado tiempo a eso. Pero sí es importante la parte del trabajo 1 porque ya el lunes máximo empezamos a hablar de lo que es cavitación, carga neta positiva de succión, los cárcamos de bombeo, que es importante, y instrumentación complementaria, que ya es un complemento. Entonces, todos me siguen si estamos de acuerdo. ¿Y qué para cuándo es? Para el día lunes a las 7 de la mañana, o sea, antes de clases, les he puesto el límite. Inge, esto Ujú. sube solo uno por grupo, ¿verdad? Sí, uno por grupo. Por favor, al momento que suban esto, me van a escribir ya sea trabajo 1 o consulta 1, grupo. Sí, necesito por eso que ya me den los grupos que armaron, por decir grupo 4, y los apellidos de los integrantes. Voy a poner Ávila, Pérez, lo que sea, ¿sí? De esa forma ya sé qué es lo que me están entregando. Si es que es consulta, le ponen consulta 1, grupo 4, Ávila, Pérez, etc. ¿Sí estamos claros todos? Sí, Inge. Listo, entonces, por favor. Ya como les aviso desde ahorita, si es que no suben con ese formato, les califico, pero con una penalidad. La penalidad normalmente es del 40%. Inge, disculpe, ¿grupos de cuántos son? Con ustedes somos 23, ya quedamos en eso, creo que eran grupos de 4 y uno de 3. Entonces, Shakira, tienes que mandarme porfa los grupos hoy mismo para yo poderles inclusive subir y que cada uno sepa qué número de grupos son. No se olviden, yo les aviso. Lo mismo en exámenes, si les tomo algún tipo de examen en donde ustedes tengan que subir un archivo,
En el archivo lo mismo, examen 1, ya no sería grupo, sino solo su apellido. Entonces, por favor, para mantener un formato y que sea más organizado. ¿Estamos todos claros con eso? Es importante eso. ¿Sí? ¿Qué me dices, Mauro Ávila? ¿Está clarito? Sí, Inge. Solo lo de los grupos no tenía muy claro de cuántos eran, pero ahorita ya no sé. Ya. Porfa, quedarme en los grupos, eso ya les pedí la anterior semana, necesito eso hoy mismo que me lo mande. Un correíto que diga grupo 1 tales personas, grupo 2 tales personas, y ustedes ya lo sé. Yo les igual les voy a poner en el aula virtual un detallito de qué grupo pertenece. Listo, entonces. Estábamos ayer viendo los sistemas de bombeo en paralelo. Si me siguieron, que alguien tenía dudas, me pidió alguien revisar alguna cosa hoy día. Sí, profe, creo que la última parte de la diferencia del... ¿De qué? No, no te escuché. ¿Me dijiste la diferencia? No recuerdo bien, profe, pero era justo la última parte que vimos. La última parte, a ver. Necesito que vayan ya entendiendo todo esto. Recuerden, dijimos, aquí ya les he puesto el gráfico un poco más elaborado, pero nosotros tenemos la línea característica de cada bomba. Como las dos bombas son iguales, las dos líneas características son iguales, se superponen. Y tenemos la línea característica del sistema en paralelo, en donde se hace una línea más larga. ¿Por qué se hace más larga? ¿Tienen todos claro? ¿Puedes decir eso, Inge, por favor? ¿Puedo qué? Perdón. Es decir, porque se hace más larga. ¿Cuál era el objetivo? A ver, tú mismo dime. ¿Cuál era el objetivo de los sistemas de bombeo en paralelo? Eh, eh, es sumar los caudales. Incrementar caudal. Perfecto. Entonces, si queremos incrementar caudal y el caudal está en el eje horizontal, aquí tengo las dos bombas por sí solas, entonces para que se pueda ver un incremento de caudal, se tiene que generar un alargamiento de la línea. Eso significa que tenemos más caudal. Entonces, si ustedes ven, para una misma altura de bombeo, nosotros tenemos un caudal bastante más alto. Esa es la idea de un sistema en paralelo. Y por otro lado, si es que nosotros dejamos que cualquiera de las dos bombas trabaje sola, como vemos aquí, se genera que sí pueden trabajar solas, sí pueden cumplir con los requisitos del sistema. Recuerden que estamos en paralelo y en paralelo cualquiera de las dos bombas puede llevar agua por sí sola. ¿Sí me siguen con eso? Sí, Inge. Sí. Listo, entonces de ahí viene este concepto de aquí. Esta es la bomba trabajando sola. O sea, cuando la 1 o la 2 está apagada, esta es la línea característica que representaría el sistema. Y esta es cuando las dos están funcionando al mismo tiempo. Ahora, ¿qué pasa? Ahí entra el concepto que yo les decía al final de la anterior clase, que si nosotros hacemos el análisis, las dos bombas trabajando en paralelo, pero ¿cuánto aporta cada una de las dos bombas? Entonces, para saber cuánto aporta, nosotros proyectamos este punto de aquí, que sería nuestro punto de operación, ¿sí? Con nuestro caudal óptimo en paralelo, hacia acá, ¿sí? Hasta este punto de cruce. Entonces, nosotros vamos a ver que tenemos
el cruce con la línea característica de cada bomba, ¿no es cierto? Va a darnos este punto de aquí abajo. ¿Que a qué va a corresponder? Al caudal de la bomba 1 en paralelo. O sea, lo que está dando la bomba 1 cuando trabaja en paralelo. ¿Sí me siguen con esa parte? ¿Qué podría repetir esa parte, por favor? Yo sé que esta parte es un poquito complicada de entender. Entonces, pero si este es el punto de operación de las bombas en paralelo, y esta es la línea característica de cada bomba trabajando en paralelo, y yo genero una prolongación hasta llegar acá a este punto, que es el punto de cruce de esta altura de bombeo con la línea característica de las bombas trabajando solas, yo tengo el punto de funcionamiento de cada bomba cuando están trabajando en paralelo. ¿Sí? ¿Qué me dicen? ¿Sí o no? Pero, pero estarían trabajando, es como que dijéramos que estarían trabajando independientemente. Exacto. Sabemos que no es así, que trabajan en conjunto, pero cada una aporta algo. Entonces, de esta forma sabemos cuánto aporta cada una de las dos bombas. Entonces, esta distancia de aquí tiene que ser igual a esta distancia de acá y corresponde al caudal de la bomba 1, digamos, en paralelo. Y este es el caudal de la bomba 2 en paralelo. O sea, lo que aporta cada una para llegar a este punto de operación. ¿Sí está claro? Sí, Profe, y esos caudales serían diferentes si las bombas fueran diferentes, ¿no? Exacto. Si las bombas fueran diferentes, van a ser los dos caudales diferentes. ¿Sí está claro ahí? Mientras que por otro lado, este punto de aquí es el caudal óptimo de operación para cada bomba trabajando sola. O sea, si es que se daña o se apaga la 2 o se daña y se apaga la 1. Este de aquí es el caudal óptimo de la bomba sola. ¿Qué significa? Que nosotros encontramos aquí una diferencia, un delta de caudal, ¿sí o no? Que vemos que trabajando en paralelo, la bomba entrega menos que trabajando sola. ¿Sí está claro eso? Aquí está un poco exagerado, obviamente, para que puedan ver la diferencia. Pero hay una diferencia. Y lo mismo, si ustedes ven, este punto de aquí nos indica la altura de bombeo a la que está trabajando cada bomba en paralelo. Y este punto de acá nos indica la altura de bombeo a la que estaría trabajando la bomba sola. Entonces vemos que aquí también hay un delta H. ¿A qué se debe el delta H y el delta Q? ¿Les quedó eso de ayer? ¿y qué podría repetir lo que dijo? ¿Qué cosa, pero? No, no sé, se me fue el internet, no lo escuché. Les decía que hay un delta de altura de bombeo. ¿Por qué? Porque si vemos este punto de aquí, tenemos cada bomba trabajando en paralelo. Y si vemos este punto de acá, tenemos las bombas en el caso que estarían trabajando solas. Entonces hay una diferencia de altura de bombeo. Mientras que si analizamos el caudal, tenemos el caudal en paralelo de cada bomba y el caudal de las bombas trabajando sola. Entonces vemos que hay una diferencia y este lo podemos llamar un delta de caudal. ¿A qué dijimos que se debe estas dos diferencias? No era por las pérdidas que se generaba y también por el diámetro de la tubería era mayor, Exacto, las como se va a bombear a pérdidas. menor caudal, si es que solo trabaja una bomba. ¿No es cierto? Nosotros teníamos el sistema más o menos así. ¿Sí o no? Entonces, este diámetro va a ser mayor a estos de acá, ¿sí o no? Entonces, si la bomba 1 trabaja sola,
va a mandar un caudal por este tubo que es menor diámetro que el de acá. Normalmente va a ser de menor. Y de repente se llega a este diámetro mayor y se van a producir menos pérdidas que las pérdidas que tenemos cuando las dos bombas están trabajando y este lleva un mayor caudal. ¿Sí está claro eso? Esa es la parte crítica. Entonces, como hay menos pérdidas, nosotros tenemos esta variación de caudal, y de altura de bombeo y esta variación de caudal. Si me siguen entonces, yo sé que es un poquito complicado al principio entender esto, pero en esencia es una forma de ver que las bombas en estos sistemas pueden trabajar tanto solas como en paralelo y no nos van a dar el mismo resultado, ¿sí? Esta de acá nos va a dar un poco menos de altura de bombeo, ¿sí? Y también vamos a tener un poco más de caudal. ¿Sí o no? ¿Hasta ahí sí estamos claros? Profe, una cosa que no la entendí bien. ¿Sería que si es que una bomba está trabajando sola, genera menos caudal que si está trabajando en paralelo, pero Aquí está, analizando solo? mira, aquí está la bomba trabajando sola y genera o transporta más caudal que si estuviera trabajando en paralelo. ¿Sí ves? Este caudal de aquí es mayor que el de acá. Claro, genera menos caudal que el sistema en paralelo, pero aquí tenemos dos bombas trabajando. Claro, ya le vi, profe, gracias. ¿Alguna otra duda? Entonces, obviamente, recuerden que la bomba tiene la misma potencia, entonces si genera más caudal, tiene que generar un poco menos de altura de bombeo, y por eso este delta H. Si me siguen el resto todos. Bueno, y por otro lado, acá les he puesto la ecuación de altura de bombeo, que en este caso va a ser igual a delta Z, la diferencia entre los dos reservorios, más las pérdidas que se generan en el trayecto 1, en este caso si vemos del sistema como teníamos dibujado, este sería el trayecto 1, este sería el trayecto 2, y pongámosle a este como trayecto 3. Entonces, C1, el coeficiente de 1, por la mitad del caudal al cuadrado. Ojo, esto es importante, porque aquí ya no estaría yendo todo el caudal. En este caso, los dos caudales son iguales, entonces la mitad va por 1, la mitad va por 3, más el coeficiente del conducto 2 por el caudal total, que sería el que va por el sistema ya final al cuadrado. ¿Sí me siguen con eso? ¿Qué ¿Podría dice? repetir, Inge, por favor? Claro, la altura de bombeo es delta Z más las pérdidas, ¿no es cierto? Entonces aquí tengo delta Z, pero voy a tener pérdidas en el conducto 1, que es el que está ramificado, y en el conducto 2. Entonces, en el conducto 1, como las dos bombas son iguales, los dos tubos son iguales, la mitad del caudal va a ir por ahí. Entonces, 0.5 por el caudal total al cuadrado. Más, en el conducto 2, su correspondiente coeficiente, por el caudal total, que sería el caudal que va por el conducto ya que une las ramas, digamos ramas 1 y 3, elevado al cuadrado. Entonces es la misma ecuación de pérdidas, pero hay que tener en cuenta que solo va a mitad del caudal por cada conducto. Una cuestión, Inge. Ujú. Y en el caso de que no sean las mismas bombas, ¿van a generar distintas pérdidas o van a ser las mismas? Y es que las pérdidas aquí van a ser las mismas porque son las mismas bombas, las mismas tuberías, los mismos diámetros, o sea, todo es igualito. Si analizas desde el punto de vista de acá, tendrías
aquí en vez de C1, C3, pero C3 va a ser igualito a C1, porque es el mismo diámetro, mismo material, misma longitud. Ya, listo, Inge. Perfecto. Entonces, ¿sí está claro esto? Vale la pena porque esto es parte de un análisis de todos los componentes energéticos que van por el sistema y de distribución de caudales en un sistema. Entonces, es una buena forma de ir comprendiendo mejor cómo se distribuye el flujo de agua. ¿Alguien alguna otra duda? No, Inge. Listo, entonces se genera esta relación. El caudal total que va a ir por el sistema en paralelo va a ser igual a la sumatoria del caudal de cada bomba cuando está trabajando en paralelo. Pero este caudal de cada bomba que está trabajando en paralelo va a ser menor al caudal de cada bomba si estuviera trabajando sola. Justo lo que veíamos antes. La altura de bombeo de cada bomba trabajando en paralelo, en cambio, va a ser mayor que la altura de bombeo trabajando sola. Lo que les decía, es la misma potencia. Entonces, si yo aumento caudal, tiene que bajar altura de bombeo. ¿Sí? Si recuerdan la ecuación de potencia. Y la altura de bombeo en paralelo total va a ser igual a la altura de bombeo de cada bomba en paralelo. ¿Sí? O sea, no se suma altura de bombeo para el sistema en paralelo, pero sí se suma caudal. Entonces aquí vemos clarito el objetivo, sumar caudales cuando usamos sistemas de bombeo en paralelo. Si me siguen. ¿Sí o no? ¿Qué me dices? A ver. Eric Llanes, ¿sí está claro ahí? Inge. Sí, no es algo demasiado complejo. Ya luego van a Inge, ver. no le escuché lo del último, lo del HBT. ¿Podría repetirlo, por favor? Esto de acá. Sí, ese, por favor. Que la altura de bombeo total va a ser igual a la altura de bombeo de cada bomba. ¿Por Allá. qué? No se suman alturas de bombeo. No se puede hacer sistemas de paralelo para sumar alturas de bombeo, sino para sumar caudales. Ya, Inge, gracias. Perfecto. Entonces ahora les voy a, eso sí, hablar más, solo como explicación rápida. ¿Qué pasa si la bomba 1 es más grande que la bomba 2? ¿Por qué? Porque es algo poco útil para mi punto de vista. ¿Por qué poco útil? Porque ¿por qué voy a poner yo una bomba más grande que la otra? No tiene lógica, genera una descompensación. Aquí tendríamos un caudal mayor. ¿Sí? El caudal 1 va a ser mayor al caudal 2. Entonces, ¿qué sucede aquí? El punto al que se llegue de presión en este nudo de aquí, donde convergen las dos tuberías, va a depender de la bomba 1. ¿Por qué? Porque la bomba 1 es la que manda en cuanto a presión. Entonces, en esencia, si llegara un caso crítico en que la bomba 1 es demasiado más grande que la bomba 2, inclusive podría producir que el agua trate de regresarse. Y eso no queremos que pase. Entonces, el caudal 1 va a ser mayor, y la presión que va a mandar aquí tiene que ser generada por la bomba 1, ¿sí? ¿Por qué? También porque el hecho de que nosotros tengamos que llegamos a un punto en donde se convergen las dos tuberías, tiene que haber solo un punto de presión. O sea, no puede haber dos presiones diferentes en un mismo sistema donde están ya unidas las tuberías. Entonces, en ese caso,
ya se empiezan a generar un montón de distorsiones y desde el punto de vista práctico no tiene mucha lógica hacer esto porque para qué nos podría servir esto? Realmente dos bombas de diferente tamaño conectadas en paralelo. Realmente no tiene lógica porque las dos deben servir al sistema, las dos deben ser capaces de transportar agua en el sistema solas. Entonces, se vuelve un poco impráctico. Yo diría que la única forma para poder decir que este sistema es útil es cuando, por decir, tienen una bomba que ya está comprada y las necesidades del proyecto necesitan que compre otra menor. Entonces dicen, bueno, compro una menor y se genera este sistema. Pero aparte de eso, no hay, desde mi punto de vista, ninguna razón de peso que pueda servirnos para este análisis. Así que por eso, simplemente hacemos una revisión rápida. ¿Qué sucede? ¿Cuál es la diferencia? En este caso tendríamos que tener dos líneas características de bombeo, ¿sí? En este caso, vemos que tengo la línea característica de la bomba 1 y la línea característica de la bomba 2, que aquí se me han virado, ¿sí? Los nombres están al revés, la bomba 1 es más grande que la bomba 2. Si ven, aquí está bomba 1 sola, entonces ahí están al revés los nombres. Entonces, en esencia, sucede lo mismo. Este es el caudal de las dos bombas trabajando en paralelo. Si nosotros llevamos este caudal y le chocamos aquí, tendríamos el caudal de la bomba 1 sola. Si le chocamos con la de acá, tendríamos el caudal de la bomba 2 sola. Y aquí tendríamos... No, perdón, estas dos son en paralelo. Ahí sí me chispoteé. Sí, estas son el caudal de las bombas trabajando en paralelo. ¿Por qué? Porque este es el punto de trabajo de la bomba en paralelo. Entonces, el punto de cruce de esta altura de bombeo con la bomba 1 es el caudal de la bomba 1 trabajando en paralelo. Y el punto de cruce con la línea de la bomba 2 es el punto del caudal de la bomba 2 trabajando en paralelo. Aquí tengo los caudales de las bombas solas, que obviamente este sería bomba 2 sola. Son mayores a los caudales de las bombas en paralelo, ya dijimos, debido a la acción de las pérdidas. Y lo mismo se produce una diferencia entre las alturas de bombeo, un delta H, ¿sí? Debido a ese incremento de caudal. Entonces, en esencia es lo mismo, un poquito más complicado, pero como les digo, yo no le veo el punto de vista útil de estos sistemas, así que les voy a hacer mayor hincapié en esto. ¿Sí? Pero como ven es el mismo funcionamiento. ¿Cuál es la situación? La línea resultante sale del punto de la bomba de mayor altura de bombeo, de mayor capacidad. ¿Por qué? Porque el sistema no puede tener una presión menor o una altura de bombeo menor a la que tiene uno de sus componentes. Entonces, la que más presión genera es la que manda. Lo mismo que les decía, cuando llegan al punto de convergencia las dos bombas, la carga de presión va a darse por la presión que ejerce la bomba 1. Entonces, se genera este incremento y podemos decir que la altura de la bomba 1 va a ser igual a la altura de bombeo total. Y después se genera un incremento de caudal con un alargamiento de la línea característica. ¿Sí me siguen con esto? Yo sé que esta de aquí es un poco más compleja porque tiene demasiadas líneas, pero en esencia es el mismo concepto del anterior. Profe, una pregunta. Ajá. ¿Qué pasaría si en un sistema de estos una de las bombas no puede abastecer la altura de bombeo que se está pidiendo? No funcionaría. No podría ser un sistema en paralelo porque en paralelo las dos bombas tienen que ser capaces de abastecer. O sea, solo la una bomba trabajaría Exacto. prácticamente. Porque la otra Ay, no va a ser capaz de llevar el agua desde A hasta B. ya, profe, eso más. Perfecto. Entonces, ¿alguien alguna otra duda de esto? Esta parte es importante especialmente por la teoría que se maneja, ¿no?
Bueno, si no hay dudas, vamos a tratar quiero ver si hago un ejercicio, pero a manera de un taller, pero quiero avanzar, voy a avanzar con un poco de teoría y de ahí hacemos el ejercicio, ¿sí? Entonces, dentro de lo que es la unidad 1 también tenemos los tipos de bombas. En donde nosotros vamos a manejar las bombas de desplazamiento positivo, que son las bombas que trabajan en función de la hidrostática, como las de pistón. No sé si recuerdan, en la primera clase hablábamos un poquito de esto. Las bombas de pistón son el ejemplo más fácil de entenderlo, es el de una bomba para mixer de hormigón, una bomba para fundición de hormigón. Entonces, no sé si han visto, pero son unas bombas grandes en donde el camión se para al lado y empieza a botar el hormigón. Entonces, ¿qué sucede? La bomba tiene un pistón, ese pistón se abre, ingresa el hormigón a una cavidad y el pistón se cierra y genera presión. ¿Sí, sí han visto todos eso? No, no han ido a una fundición de loza, a una fundición de cualquier tipo con mixers. Sí. ¿No es Ingel, la bomba que manda el hormigón cuando son alturas? Exacto. Cuando son alturas o también cuando son cimientos, cuando son columnas, para todo se utiliza la misma bomba. Pero si han visto cómo funciona esa bomba, se han parado para ver cómo sale el hormigón. Se genera como que le estuviera dando un golpetazo. Pues de repente, ¡pac!, sale bastantito. Se frena un poco, sale más. Se frena un poco, sale más. ¿Sí se han fijado en eso? Sí. Ese es el funcionamiento del pistón, perdón. No, dije sí. Ah, ya. Entonces, ese es el funcionamiento del pistón. Como les digo, el pistón deja que entre una cantidad de material, en ese caso de hormigón, a una cavidad y después genera presión. Entonces entrega, vuelve a abrirse, se llena y entrega presión. Me parece que es un buen ejemplo este de las bombas de hormigón porque son lentas. Entonces uno puede ver el funcionamiento. Y no sé si han fijado, pero después cuando se empieza a secar un poquito el hormigón dentro del tubo, se genera un poco más de presión para empujarlo y sale como que se escupiera el hormigón. Eso se debe a que es el trabajo de la presión que genera el pistón. Entonces, estas son bombas que trabajan en función de la hidrostática y es la forma más fácil de ver. Entonces, ¿qué sucede? Tengo un espacio, presiono, se queda estático. Vuelvo a abrir el espacio, presiono, se queda estático. Entonces, es un funcionamiento de hidrostática. Y ya cuando hablamos de bombas para agua, las de pistón son mucho más rápidas. Entonces, entra, sale, entra, sale. Entonces, parecería que el agua fluye en función de la hidrodinámica, pero desde el punto de vista teórico, el funcionamiento se da como hidrostático. Y lo mismo las bombas rotatorias. Las bombas rotatorias son bombas que, por ejemplo, creo que por aquí tengo una imagen. Aquí tenemos una bomba de pistón, ¿no? Entonces, entra el agua por uno de los dos lados, se abre el espacio en el otro y se genera la presión. Estas son las bombas rotatorias, por ejemplo. En este caso, el agua ingresa en estas cavidades, en unos huequitos, por acá, y en el otro lado se la empuja. Entonces también funciona en función de la hidrostática. Lo mismo, hay estas otras que son como con aspa, en donde entra el agua en esta cavidad que es más grande y en esta de acá, y conforme se mueve esta aspa se genera la presión. Entonces, por eso funcionan como hidrostáticas. Mientras que, por otro lado, tenemos las bombas dinámicas, que funcionan, obviamente, en función de la hidrodinámica, en donde tenemos las centrífugas, que son las más comunes. En las centrífugas lo que sucede, en cambio, es que nosotros tenemos una transferencia de energía cinética, ¿sí? Tenemos un rotor que está girando a alta velocidad, ingresa el agua y se genera una transferencia de energía cinética, que primero es energía mecánica generada por la bomba, esa energía mecánica se convierte en energía cinética
y esa energía cinética se convierte en energía potencial ya dentro del conducto. Existen también aquí las bombas periféricas, que son bombas igual rotacionales, un poquito más complejas, que no se usan de manera común, y las bombas especiales, que son bombas electromagnéticas, que tampoco se usan. Entonces no les vamos a dar mayor revisión que simplemente nombrarlas. Entonces la típica bomba centrífuga es la que viene así, ¿no es cierto? Todos deben haber visto. Llega el agua por aquí, entra a la voluta, que se llama la voluta, es el espacio metálico medio redondeado que gira el rodete es del interior, ¿sí? En este caso, miren, la voluta es esta de acá. Este es el rodete. Y el rodete es el que gira a alta velocidad y genera lo que es el movimiento del agua. ¿Sí está clara la diferencia de funcionamiento? Esto simplemente para que ustedes lo tengan claro y ustedes puedan entender a qué nos referimos con este comportamiento. Entonces, esos son los tipos de bomba ya desde el punto de vista mecánico, ¿sí? Recuerden, antes vimos los tipos de bomba desde ya la ubicación de la bomba respecto a la cisterna o al cárcamo húmedo. ¿Sí me siguen todos? Sí. Ya. Entonces, cuando hablamos nosotros de estaciones de bombeo, vamos a decir que son estructuras destinadas a elevar un fluido. O sea, estructuras destinadas a tener una bomba para llevar el agua desde un nivel más bajo hacia un nivel más alto. Podríamos decir es un nivel energético inicial a un nivel energético mayor o final. ¿Dónde se usan las estaciones de bombeo? En agua potable, en alcantarillado, ¿sí? No se busca en alcantarillado esto. ¿Por qué creen que no se busca incluir bombas en alcantarillado? Tal vez dije porque se necesita una bomba especial que pueda expulsar sólidos. Exacto, necesitamos bombas especiales, primero que puedan mantener sólidos dentro de su sistema de funcionamiento. ¿Qué significa eso? Que los componentes internos tienen que ser más amplios, la voluta es más ancha, el rodete es más ancho para que permitan ingresar sólidos. Y por otro lado, también tienen que ser de materiales de mejor calidad, ¿sí? ¿Por qué? Porque tenemos bastantes contaminantes, tenemos químicos, tenemos oxidantes importantes dentro de esta agua. Entonces, las bombas son mucho más caras. Simplemente como comparación, una bomba sumergible para agua potable está alrededor de unos 500 a 600 dólares. Una bomba sumergible para sistemas de sanitarios está alrededor de unos 1.400 dólares. O sea, el costo es considerablemente más importante. Tiene que tener componentes de acero inoxidable, en algunos casos tiene que tener un tratamiento especial para evitar que se quede pegado los componentes internos por todos la suciedad que tiene el agua, ¿no? Todos los contaminantes. De ahí también utilizamos las estaciones de bombeo en sistemas de riego, ¿sí? Cuando no se puede generar un sistema de gravedad, eso también suele ser bastante más caro, así que por eso tendría que ser un sistema ya importante. Y cuando tenemos drenaje, por ejemplo, nos dice cuando queremos drenar un terreno, pero la cota del terreno es menor a donde vamos a llevar las aguas, que sería una laguna o la alcantarilla. Y lo mismo en plantas de tratamiento de agua, se utilizan bombas. Y en plantas industriales que son bombas especiales, por ejemplo, en plantas de pasteurización de leche, se suele tener bombas y esas bombas tienen que ser bombas especiales. Son bombas que tienen todos sus componentes internos de acero inoxidable, ¿sí? Porque la leche genera bastantes daños en los materiales metálicos. Entonces, se necesita bombas especiales que puedan manejar la leche y también que puedan manejar en algunos casos líquidos calientes.
ya vamos a ver por qué la temperatura del líquido es importante. Eso va relacionado con lo que es la cavitación. Entonces, dentro de la estación de bombeo tenemos el lado de la succión, que es el lado donde nosotros tenemos el tramo entre en la cisterna y la bomba. Esto no hay en todos los sistemas de bombeo, sino solo en los que son a succión, tanto positiva como negativa. Y el lado de la impulsión, que es donde está ya ubicada la salida del agua, donde se genera la impulsión propiamente dicho, ¿sí? Y esa es la zona que de ley tienen que tener en todos los sistemas de bombeo. Dentro de las estaciones de bombeo hay que tener rejas, hay que tener cárcamos. Los cárcamos son los espacios. Tenemos cárcamos secos, que son donde nosotros tenemos los equipamientos, y cárcamos húmedos, que es donde tenemos el agua. Las bombas propiamente dicho, teniendo en cuenta que tenemos que tener bomba de emergencia. La línea de impulsión, que es ya la tubería donde se genera la impulsión. Servicios auxiliares, que son espacios y elementos que nos permiten generar movimiento, que nos permiten generar lo que es movimientos en caso de emergencia, lo que son servicios para mantenimiento, etcétera, etcétera. Dispositivos de protección contra el golpe de ariete. ¿Han escuchado qué es el golpe de ariete? No, Inge. No es un efecto de las presiones o algo así, Inge, que puede ocasionar que se rompa la tubería. Sí, por ahí, va por ahí. ¿Puede ocasionar que se rompa la tubería? Sí. Es un incremento de presión también. Entonces la presión sube. Puede causar rotura. Y en esencia, vamos a decir, esto lo vemos en la unidad 4 con ustedes, pero el golpe de ariete es un fenómeno que se genera debido a una variación drástica de la velocidad dentro del conducto. ¿Sí o no? ¿Cuándo se podría generar una variación drástica de la velocidad en el conducto? Cuando se cierra una válvula abierta de golpe. Cuando se cierra una válvula de golpe, perfecto, ese es el caso más típico para generar golpe de ariete. Si se van ustedes al lavamanos, ustedes ven, tienen abierto el lavamanos, está la velocidad del agua súper alta. Y de repente ustedes con un movimiento así, un cuarto de vuelta, le cerraron. Entonces pasaron de una velocidad alta a cero. Ese es un cambio drástico de velocidad. ¿Cuándo más se puede producir un cambio drástico de velocidad? Cuando ustedes tienen una bomba funcionando, la bomba está funcionando a toda su potencia, lleva agua, lleva agua, lleva agua y de repente se fue la luz, se nos va la luz en el sistema. ¿Qué va a pasar? Se para inmediatamente la bomba y tenemos un cambio de velocidad, de una velocidad muy alta a cero. ¿Sí? Inclusive en algunos casos hasta una velocidad un poco negativa porque el agua va a tender a volver. Entonces tenemos ahí también la posibilidad de que se genere golpe de ariete. ¿Sí está claro eso? Sí, Ya luego vamos a ver el funcionamiento, pero el golpe de ariete en esencia nace de este concepto. ¿Qué pasa? Tienen mucha velocidad y de repente se le corta. Entonces el agua que estaba dentro del tubo va a ir con mucha velocidad y va a chocar contra la válvula o va a chocar contra la bomba o contra cualquier elemento que se oponga. Entonces toda esa velocidad, toda esa energía que tenía el agua choca y genera un incremento de presión interna. Entonces se incrementa la presión y como no tiene a dónde irse, se devuelve el agua. ¿Sí? De lo que tenía una velocidad positiva cambia a una velocidad negativa y eso genera que se distribuye este incremento de presión dentro de todo el conducto. ¿Sí me siguen con eso? sí. Perfecto. Entonces tengan en cuenta este fenómeno del golpe de ariete, es importantísimo, porque si no lo toman en cuenta puede generar peligros, puede inclusive duplicar la presión interna. Entonces, si ustedes no consideraron el golpe de ariete, pueden meterse en un problemón. Y nosotros hicimos una tesis en la universidad hace unos 3 años, será 2 años tal vez, en donde nosotros estábamos haciendo un análisis de un sistema en Esmeraldas, en donde los diseñadores se olvidaron de considerar el golpe de ariete. Imagínense un sistema
para una obra de 75 millones de dólares de distribución de agua. Y se olvidaron de considerar el golpe de ariete y resulta que ya el constructor tenía comprada la tubería para todo el sistema y el diseñador se olvidó del golpe de ariete. Entonces les tocó poner una solución que salió barata para la magnitud de la obra, saldrían unos 400.000 dólares o algo por el estilo, tal vez 300.000. Pero el problema es que hay riesgo de fatiga. Después, cuando ya veamos la parte de golpe de ariete, vamos a ver un poquito más de eso. Pero tengan siempre en cuenta este fenómeno dentro de la hidráulica es súper importante. Necesitamos también nosotros una línea de alimentación para la energía, que puede ser energía eléctrica o también puede requerir de combustible. Esto no es común. Normalmente buscamos que trabajen en energía eléctrica porque son motores más eficientes, el consumo de energía es más estable, ¿sí? El trabajo de la bomba también es más estable, más continuo. Entonces siempre buscamos algo que vaya por ese lado. Tenemos que contar con un sistema de monitoreo y telecomunicaciones que en algunos casos llega a incluir inclusive información en tiempo real. Ustedes se van a ver sistemas de bombeo para centrales hidroeléctricas, ustedes tienen información cada 5 segundos acerca de cuánto presión se está generando, cuánto caudal se está transportando, ¿sí? ¿Y dónde utilizamos nosotros sistemas de bombeo en centrales hidroeléctricas? Pues cuando nosotros tengamos, por ejemplo, el sistema de enfriamiento para los generadores de electricidad. Normalmente funciona como un radiador en donde hay que tener un sistema de recirculación de agua, ¿sí? Y también normalmente es típico que haya bastante infiltración de agua porque tenemos la presa ahí. Entonces, si hay bastante infiltración de agua, necesitamos sistemas de bombeo para deshacernos de esa cantidad de agua. ¿Sí me siguen todos? Sí. Ya preguntarán si es que tienen dudas. De ahí se habla de estaciones primarias cuando tienen un cárcamo, o sea, cuando tienen una cisterna, y de estaciones secundarias cuando la bomba simplemente ayuda a generar más potencia. Entonces puede darse el caso, ¿no es cierto? Nosotros tenemos aquí el cárcamo. Esta sería una estación primaria porque tiene la cisterna y la bomba. Y acá tendríamos una estación secundaria porque solo tenemos la bomba para dar más presión. Entonces, se habla también de estaciones de 2 cámaras cuando tienen un cárcamo húmedo y un cárcamo seco, y estaciones de una cámara cuando solo está el cárcamo húmedo. Pero, ¿cuál es la situación ahí? Que así tengan solo el cárcamo húmedo, necesitan el regulador de presión, necesitan válvulas, necesitan un sistema de telecomunicaciones. Entonces, ese se convierte en el cárcamo seco. Entonces, yo les diría ya desde la parte práctica, siempre vamos a tener estaciones con un cárcamo húmedo y un cárcamo seco. Esto es parte de lo de los cárcamos, es parte de la investigación que tienen que hacer para el lunes, así que ahí ya van a ir entendiendo eso un poquito mejor. Para definir la localización de una estación de bombeo, nosotros tenemos que considerar la topografía, geotecnia, o sea, necesitamos un estudio de suelos, las comunicaciones y accesos, facilidad de llegar. ¿A qué me refiero? Si es que nosotros tenemos que invertir en vías o generar accesos a la estación de bombeo, va a encarecer un montón el proyecto. La alimentación eléctrica, lo mismo. Si tenemos que mandarnos un tendido eléctrico para abastecer al sistema de bombeo, puede que el precio se nos suba al cielo. Cantidad de terreno disponible es importante, que no esté demasiado estrecho. La seguridad también. Nosotros en Ecuador no nos tomamos la seguridad como algo importante, pero realmente, si es que alguien quiere generar problemas a una población, pues lo más fácil es afectar su sistema de distribución de agua y de luz. Entonces, la seguridad es importante. Y ustedes ven, es lo que pasaron en las revueltas de octubre del 2019, ¿no? En donde en muchos casos, para generar presión, comunidades indígenas empezaron a destruir lo que son sistemas de bombeo y sistemas de distribución de agua potable. Entonces,
Aquí es demasiado fácil hacerlo, no hay mayor cantidad de seguridad. Y por otro lado, adecuada localización de drenajes. Esto es importantísimo, ¿por qué? Si nosotros tenemos un sistema de bombeo de agua potable, tenemos que evitar que si en las zonas aledañas se produce una inundación, se contamine el agua de nuestro cárcamo, ¿no es cierto? Si por ejemplo tienen un río y se crece el río y llega el agua hasta nuestro cárcamo de bombeo, nuestro cárcamo húmedo, y se llega a contaminar el agua, esa agua ya no nos sirve para nada, ¿sí? Mientras que si tenemos nosotros un sistema de bombeo sanitario y lo mismo, se produce una inundación, llega el agua hasta nuestro cárcamo húmedo, ¿qué pasa? Ingresa el agua, va a colapsar el cárcamo húmedo y vamos a tener aguas hervidas contaminando todo a su paso. Entonces hay que tener mucho cuidado con los drenajes para evitar que el agua se contamine. Bueno, yo creo que vamos a hacer el ejercicio ahorita. Bueno, ya son más de las 8, así que tomémonos 5 minutos y de ahí hacemos un ejercicio. De aquí la mayoría de temas los vamos a empezar a ver mañana y el día lunes siguiente que ustedes hagan su trabajo, terminamos de complementar esta parte. ¿Estamos claros? ¿Alguien tiene alguna duda? Listo, entonces tomémonos 5 minutos.
Listo, continuamos entonces. ¿Me siguen? Sí. Sí, Inge. Ya, perfecto. Entonces, lo que quiero es trabajar a manera de un tallercito en la cual empecemos ya a hacer ejercicios. Entonces, vamos a trabajar con las mismas características del ejercicio que hicimos en clase, en donde vamos a hacer como primer elemento, quisiera convertir a este sistema en un sistema de bombeo en serie. Con dos bombas juntas. O sea, dos bombas así. Pero asumiendo que este conducto 1 no tiene longitud. Que la longitud es muy pequeñita. Entonces, para eso, quiero poner, ya, este sistema en serie tiene que funcionar para el caudal me parece que era 0.2. ¿Cuánto fue el caudal total que sacamos en el ejercicio en la parte D? ¿Me pueden ayudar con ese dato? 0.02 era metros sí. cúbicos por segundo. 0.02, cierto. 0.02. Entonces quiero generar este sistema para un caudal de 0.02, o sea, se incrementa el caudal respecto a esto, se mantienen las longitudes, ¿sí? La longitud total sería 66, si ustedes quieren moverla no hay problema. Bueno, lo de acá les voy a quitar. Ya, no lo tomen esto en cuenta para que ustedes se faciliten en el cálculo. Los diámetros tienen que revisarlos, ¿sí? Si es que cumplen con el nuevo caudal. Se mantienen la rugosidad absoluta, se mantiene el coeficiente de pérdidas menores, aunque para facilitarles quiero enfocarme más en esto. No le tomemos en cuenta las pérdidas menores, sino trabajemos solo con pérdidas por fricción. Y lo mismo, después quiero ver un sistema en paralelo para las mismas características. Inge, ¿le puede dejar entrar el señor La Torre que se le ha ido el internet? Por favor. Ya lo puse. Gracias, Inge. Listo, entonces si me siguen. ¿Alguien alguna duda sobre lo que tienen que hacer? Entonces, aquí cabe una pregunta. Para cualquier sistema hidráulico, nos va a servir tanto un sistema en serie como un sistema en paralelo. ¿Qué creen ustedes? O sea, yo creo que no, porque en algunos casos que aumente el caudal puede no favorecer al sistema hidráulico. Puede no favorecer, obviamente le complica, ¿no? Complica el funcionamiento mientras más se incrementa el caudal. Entonces, probablemente necesitemos revisar o incrementar los diámetros. Ahora, ¿puede servir en cualquier sistema, ya sea un sistema de serie o un sistema en paralelo? Tal vez puede servir, pero no va a ser factible. Exacto. Sí puede darse el caso de que todos los sistemas puedan ser en serie o paralelo, pero no puede que sean factibles dentro de los costos. Puede que tengamos bombas demasiado grandes o tuberías demasiado grandes, entonces eso es lo que hay que evaluar. Pero desde el punto de vista teórico, sí se puede generar un sistema tanto en serie como paralelo para satisfacer cualquier necesidad. ¿Sí me siguen? Listo, entonces,
A ver, trabajemos de tal forma que ahorita empezamos a hacer el ejercicio y hasta, yo diría, hoy en la tarde podría aceptarles la entrega para que vaya como un taller esto, sí. Entonces, hasta hoy a las 6 de la tarde podría ser que me entreguen esto dentro de lo que dice consultas en la unidad 1 como un taller. ¿Sí está claro? Entonces ya tienen que trabajar en los grupos, porfa, así que tienen que mandarme la formación de los grupos. ¿Esto también es en grupo, Inge, o es individual? No, en grupos. Ok. Sí, la idea es que empiecen a trabajar juntos. Entonces vamos a empezar a dar una guía. ¿Por dónde empezarían ustedes? ¿No es cierto? Para la parte 1 en serio. Y una preguntita, ¿hasta qué horas más o menos sería la entrega? Hasta las 6 les digo. Es que el problema es que yo, digamos, tengo hoy todo de corrido hasta las 8:30. Yo De- igual. por el inglés tengo todo el día ocupado. Por eso le quería pues, preguntar si puede ser para la noche. Bueno, les voy a dejar hasta mañana antes de la clase que es con ustedes a las 9. Gracias, Inge. Ya. Pero entonces, porfa, lo suben Gracias, ahí. Inge. Inge. Y en esencia empecemos para darles una guía. ¿Por dónde empezarían ustedes para generar el sistema de bombeo en serie? ¿Qué me dicen? A ver, vamos a ver. Ana Paredes, ¿qué me dices tú? ¿Puedes repetir la pregunta, Inge? ¿Por dónde empezamos? ¿Mm? ¿Qué me dices? ¿Qué hacemos? La primera tenemos que hacer la de bomba en serie y luego paralela. Ajá. Entonces, ¿qué crees? O sea, primero, para darnos como que una guía, sería factible dibujar la línea de energía para ver cuántos C1 y C2 tenemos en la de Podríamos... serie. Listo, tenemos de en serie, ¿no es cierto? Entonces dice dos bombas juntas, podría ser algo así. La línea de energía, ya sabemos, empieza aquí. ¿Qué debería pasar? Debe bajar porque está trabajando la succión. Baja por lo que está succión, pero por las pérdidas. Las pérdidas son las que generan esta Sí, disminución. claro. Después sube por la potencia de las dos bombas y acá vuelve a bajar, ¿no es cierto? Esa sería nuestra línea de energía. Entonces, obviamente, nos dice un caudal de 0.02 metros cúbicos por segundo, que significa que tenemos un caudal mucho más grande que el anterior. Entonces, ¿cuál debería ser nuestro primer paso? O sea, hay definir eh, el C1 por el Q en el primer tramo de las pérdidas. Ahí, CQ cuadrado sería C1 y este de sí, acá sería C2Q cuadrado. C2Q cuadrado. Perfecto. ¿Es un solo caudal? Sí, ¿no es cierto? Ajá. Entonces, si nos ponemos a evaluar de una el CQ cuadrado, ¿qué vamos a encontrar?
así a ojo de buen cubero, como se dice. ¿Qué me dice? Las pérdidas. Las pérdidas van a ser demasiado altas con estos diámetros. Pues eso es lo que quiero que ustedes analicen. Entonces vamos a ver, C1 por Q cuadrado va a ser igual ¿a qué? ¿Qué ecuación debemos usar nuevamente? La Darcy-Weisbach. Darcy-Weisbach, ¿no es cierto? F por L sobre D por caudal al cuadrado sobre área al cuadrado por 2 veces la gravedad. Entonces necesito determinar el factor de fricción. El factor de fricción depende de Reynolds y de la rugosidad relativa. Entonces, ¿qué es lo más probable que vamos a encontrar aquí? Que este coeficiente C sub 1 y C sub 2 sean demasiado grandes. Que eso significa que vamos a tener demasiadas pérdidas. Como ya tenemos el caudal, podemos calcular las pérdidas, ¿sí? Y como podemos calcular las pérdidas, nos vamos a encontrar que para subir los 40 metros nos va a tocar elevar, no sé, 60 o yo qué sé. ¿Sí está claro eso para todos? Entonces lo que nos va a tocar hacer es reevaluar esto de aquí. ¿Cómo evaluamos? Viendo que las pérdidas sean coherentes. Entonces nos tocaría hacer ensayo y error hasta ver qué pérdidas nos parecen coherentes. Y en esencia eso es lo que les va a tocar hacer siempre en ingeniería hidráulica. Ver qué diámetro les genera una cantidad de pérdidas coherentes para que no sea demasiado pequeño y tampoco demasiado grande. Porque recuerden, si el diámetro es demasiado grande, hay el riesgo de que deje de estar a presión. Y ese sí es un problema. ¿Sí me siguen con eso? sí, pero, o sea ¿cuál sería el enunciado ahorita? Ahorita tienen que generar un sistema en serie para un caudal de 0.02 con estas mismas características, en donde tienen que reevaluar los diámetros para ver si son funcionales o no. Y Y después un sistema en paralelo para exactamente lo mismo. Entonces la idea es que con eso me hagan una conclusión y me digan, creo que el serie es mejor por tal cosa o creo que el de paralelo es mejor por tal cosa. ¿Sí estamos claros de ahí? ¿Qué me dice Lenin del Salto? ¿Estás claro tú? Ahorita sí. Listo. En el sistema en paralelo, en cambio, ¿qué tenemos que hacer? Simplemente dividir los dos conductos, ver si los diámetros también nos cumplen. Como se va a incrementar el caudal, nosotros tendríamos algo más o menos así, ¿no? Entonces el caudal se incrementa, entonces habría que revisar este diámetro de acá. Ahí quiero que se vuelvan analíticos. Este diámetro de aquí, capaz que va bien con esto. Eso hay que revisarlo. Pero este de acá no puede ser menor. Vamos a tener demasiadas pérdidas, entonces este hay que evaluarlo. Y después simplemente ver el tamaño de las bombas para llevar ese caudal y la altura de bombeo. ¿Qué me dices, Alexis Ayo? Alexis, Sí, Inge. ¿qué me dices? ¿Tienes claro lo del sistema en paralelo? Sí.
Listo, entonces ahorita quiero que empiecen a trabajar primero con el sistema en serie. Inge, una pregunta. Ajá. El caudal que nos dio de 0.02 en el sistema en paralelo es el caudal total. Es el caudal total, claro. Ya, ya, gracias. Inge. Listo, entonces empecemos a trabajar en eso, por favor. Quiero que prendan las cámaras para ver el trabajo que hacen. Y cualquier duda que tengan me la van preguntando. Inge, o sea, lo que tenemos que hacer es evaluar los diámetros Ajá. Y obviamente determinar el tamaño de las bombas que van a usar, ¿no? y luego sacar una conclusión de cuál, en este caso, cuál sistema sería mejor. Exacto, tal cual. Ya. Perfecto, entonces. Entonces prendan las cámaras, por favor, para ver cómo van haciendo su trabajo. Y em, cualquier duda me avisan sin problema.
Inge,
Listo, entonces no se olviden para mañana antes de clase, ¿sí? Buen día a todos. Ya.